inevitablemente la Avenida de las Camelias de Vigo se plantó con motivo de la segunda concurso de exposición internacional, me parece que sería por el año 1967. Pues ahí están iguales. O sea, que quiere decir que cuidados mucho no necesita, si la cuidamos nos lo agradece inmensamente. Y necesita pocos cuidados. Bueno, vamos a poner algún inconveniente porque lo tiene. La calidad de flores. Bueno, siempre cuando decimos vamos a hacer una plantación de camelias, un jardín de camelias, ¡ay, es que mancha tanto! Mancha tanto, Dios mío. Decir que mancha tanto cuando tenemos unas máquinas sopladoras, cuando tenemos unos equipos de recogida. ¿Y qué árbol no mancha? Pero si todos, es que los de hoja, es que le llama árbol de hoja perenne, el árbol de hoja perenne es que no sabe lo que es. Si le está cayendo todo el año las hojas a muchos árboles, está continuamente goteando, está manchando, bueno, ¿qué más da, no? Y bueno, sí que tenemos un pequeñito problema en nuestra zona, que es el sol. Sí que a pleno sol a la camelia le cuesta salir adelante. Entonces, bueno, quizá tenemos que poner, pues siempre como en UCF, un buen roble que le dé sombra a nuestra camelia en las épocas de sol, el conjunto ornamental es perfecto. Bueno, en este sentido, pues ¿cuáles son las camelias que conocemos? Que basta que salgamos ya afuera. Lo primero que vamos a ver son camelia japónica, la camelia que todos conocemos. Vamos a ver después algunas. La camelia reticulata, yo siempre digo que son esas grandes camelias rojas que florecen ya muy tarde en la primavera, de tamaños enormes, que llaman la atención. El ejemplar más conocido nuestro, que está en el Pazo de Oca, que se reconoce como el ejemplar más antiguo de Europa, una camelia inmensa, y es, ya digo, una planta que merece la pena verla. La camelia sasanqua es esa camelia de hoja pequeñita, de flor muy sutil, muy simple, muy olorosa, que nos viene marcando el otoño y la primera al florecer. ¿Dónde ver la primera? Pues la más importante o la planta más antigua en Torres Sagrero, en Redondela, también reconocida como la camelia sasanqua más antigua de Europa. Y después, ahí está la salonensis. Bueno, no es normal ver una planta de camelia salonensis, pero sí que es normal ver muchos híbridos de camelia. Y estos híbridos suelen ser híbridos de camelia salonensis con camelia japónica o camelia sasanqua. ¿Por qué? Porque la camelia salonensis lo que le ha aportado cuando Liliensi descubrió que se podían hacer híbridos con ella es la resistencia a eso que hablábamos del sol. Las camelias, las híbridas las podemos poner a exposición más al sol que la camelia japónica, aguanta más. Es una camelia con hoja intermedia, un poquito más pequeña que la camelia japónica y que tiene una serie de ventajas a nivel de jardinería. Eso ha hecho que tiene un periodo de floración muy largo, unos rosas muy característicos, y eso ha hecho que vayan buscando su parcela y cada vez veamos más plantas de híbridos en los jardines gallegos. Vamos a ver solamente 4 notas por si alguien se perdió en el tema de esto, aunque conozco mucha gente y sé que no se ha perdido, pero por si acaso hay gente que no distingue todas estas especies. Dijimos la camelia sasanqua, árboles pequeños, hoja pequeña, flores olorosas y flores muy sutiles. Flores pequeñas, de tonos rosas, blanquecinos, un poquito llegando al rojo, alguna variedad, pero ya poco. Son camelias, ya digo, normalmente perfumaban las entradas de los pazos gallegos, se solían poner a las entradas porque perfumaban, y tienen, bueno, pues siempre colores sutiles, siempre tamaños más bien pequeños, pero bueno, 5 o 6 centímetros, tampoco vamos a pensar en muy pequeñitas, que no las conozcan. Bueno, la camelia japónica es la que todo el mundo conoce, porque normalmente se conocen camelias, la camelia típica la vamos a ver, la camelia blanca de Chanel. Coco Chanel nos hizo mucha propaganda, nos mantiene la propaganda de Coco Chanel, y gracias a ella pues la conoce mucha gente, toda la publicidad que se hace es importante. Ya son árboles más grandes, en Galicia crecen bien, porque bueno, cuando nos daban la botánica, yo siempre digo lo mismo, nos explicaban camelia japónica, arbolillo, arbusto de tal cual, y yo cuando salía no decía, ¿por qué le llamarán arbolillo, arbusto? Bueno, pues cuando uno va a Japón, ve lo que le llaman arbolillo, arbusto, porque realmente allí es muy raro ver las árboles que nosotros tenemos, ¿no? Realmente el desarrollo que tienen aquí las plantas allí no está normal, y botánicamente es un arbolillo, arbusto. Yo miro para el marisco que tengo aquí enfrente. Está puesto enfrente y como buen catedrático botánica me va a dar en la espalda después. Pero lo que vemos es un árbol en Galicia. Y lo que defendemos en Galicia, nuestra camelia, la defendemos como árbol de ornamento, porque es lo que es, ¿no? Un árbol ornamental. Y la floración, aquí ya he dicho, larguísima. Y alargo de ahí porque realmente es la zona donde está estudiando la floración y donde más larga es. Nosotros tenemos un grupo bastante importante ya formado, de gente trabajando en camelia en toda Europa, y que ya entran muchos japoneses, algún chino empezamos a tener contactos, y realmente ellos tienen las mismas variedades que nosotros, por ejemplo, la zona del Lago Maggiore de Italia, o la zona de Bélgica, que son muy amantes de las camelias, la floración se les junta en el mes de abril, porque han tenido mucho frío, y todos los capullos se les juntan. Nosotros no, nosotros tenemos continua la floración desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, segunda variedad, y hasta ahora. Entonces, la camelia japónica precisamente tiene una variedad larga. Ahí hay algunas de las muchas formas. Cuando
doble formal, la que nunca tiene pétalos son estambres en el medio, simple. Nosotros en la jerga nuestra así lo conocemos. Y los colores blancos, rojos, caspeados, rayados, rosas, prácticamente todos. Bueno, el aguaplena es la camelia blanca más conocida, digamos, porque digamos que es el modelo que siguió por Chanel para sus camelias. Mucha gente la reconoce por ellas, pero bueno, vamos a ver unas poquitas. Estas son las formas que normalmente se reconoce la camelia, ¿no? Las camelias que nosotros llamamos doble formal. Y estas son las camelias simples. Esta es la Tamanoura. Estos son variedades japonesas simples que digamos el gusto oriental va más por las variedades simples, mientras que el gusto occidental va más por las variedades de este estilo. Aquí hay una serie de flores que yo he puesto porque es curioso cómo mucha gente le llama la atención precisamente los pétalos, cómo se enroscan, y esas no son totalmente naturales en la camelia. Por ejemplo, esta, ¿no? Son formas que la camelia adopta de manera natural y que muchas veces llaman la atención. Estas son el grupo de las negras, que les llaman, pues, como veis, variedades hay muchas. Esto es otro grupo de camelia japónica que se conoce desde hace menos tiempo, no por ello dejan de ser antiguas. Son unas camelias que se mantuvieron durante mucho tiempo en las casas de los samuráis y ellos los preparaban para sus emperadores. Con lo cual realmente cada una de estas variedades, que ahora mismo hay un catálogo ya reconocido de las variedades, hay una sociedad que solamente permite el reconocimiento de camelias higo, aquellas que lo cumplen, que cumplen una serie de pautas. Y en este catálogo hay muchas de las variedades, para que os deis cuenta, que conocemos en Occidente, porque nos las han dejado sacar, pero un samurái, una familia, no conocía la del otro samurái. O sea, realmente el emperador, eran regalos al emperador, y entre ellos eran tan celosos que no se las dejaban ver. Es el día de hoy que hay algunas que todavía se mantienen en secreto y no se las permiten ver. Son camelias de forma normalmente triangular, menos de 8 pétalos, y con muchos estampes que le dan gran luminosidad a la flor. Bueno, la camelia reticulata son las camelias que hablábamos muy grandes, de flor enorme, normalmente roja, fuerte, rosa, y normalmente de floración más tardía. Son las últimas que nosotros tenemos, la japónica, tiene todo, pero las últimas en flor. Bueno, y hablamos de que hay otra serie de especies que van entrando poco a poco, y como hemos comentado que la camelia hibrida muy fácilmente, ¿qué le va a ofrecer estas camelias al mundo? Le va a ofrecer la posibilidad de los colores albaricoques, los colores naranjas, otra serie de colores que hasta ahora no conocíamos, porque yo digo que las camelias amarillas realmente entraron hace muy poco tiempo en lo que es el mundo de la camelia occidental, incluso en el oriental, porque ellos mismos no las conocían. De hecho, por ejemplo, a mí me regalaron hace como 2 meses una camelia Honey y es la primera que llega a Europa. O sea, que estamos a nivel de reproducir 4 o 5 plantas, o sea, realmente son todavía especies muy poco conocidas. Y la ventaja es eso, que en China empiezan a hacer hibridaciones con camelias rosas, con camelias rojas, y están empezando a obtenerse los primeros híbridos de color albaricoque, que ya los hay, de color melocotón, unos colores naranjas y rosas que no se conocían. Esta que salió antes es la camelia musicaulis. Es una camelia originaria de la zona de Vietnam. Es una camelia originaria de la zona de Vietnam y es de las últimas camelias que digamos entraron en la cadena de reproducción de viveros. Empieza a verlas, a ver, dentro de poco tiempo veremos las flores. Todavía en Europa yo creo que no ha florecido ninguna, pero sí que hay algunas. Nosotros tenemos de Vietnam, esta tuvimos hace 3 años. En cuestión de 2 años empezará a haber algunas en ese